Muchas gracias a la organización, a la oportunidad de compartirles este trabajo desde Ecuador. Bueno, yo pertenezco al doctorado en Ciencia Política en Flaxo, así que este es uno de los ejes de discusión que estarán listos en alrededor de 2 años cuando se entregue la tesis. El tema de la presentación es cómo piensan y sienten los consumidores de cannabis en Ecuador. Espero que sea útil para varios aspectos y tal vez para varias otras investigaciones. Este trabajo inicialmente se basa en dos entrevistas biográficas, es decir, se realizó un recorrido durante algunos meses junto a dos personas de los centenares de personas que existen acá en Ecuador que puedan definirse o autodenominarse como consumidores recreativos de cannabis. Unos son parte de movimientos sociales, otros no tienen ese interés puntual de la participación política. A manera de introducción, me parece importante resaltar, ¿no? Que, que se partió de la teoría de los nuevos movimientos sociales, pero no con la intencionalidad de tal vez de profundizar en la dicotomía, ¿no? En las diferencias entre las teorías de los movimientos sociales tradicionales, de los nuevos movimientos, sino más bien con la única intención y objetivo general de este trabajo de presenciar y de evidenciar cómo una participación colectiva de ciertos grupos también de ciertos consumidores, en este caso de una sustancia denominada cannabis o marihuana, en el país, en Ecuador, generan acciones políticas. Y además, cómo ciertas etiquetas y rótulos, que espero comentarles en pocos minutos, cómo se denominan o cómo las personas que se reciben la etiqueta de marihuaneros, entre comillas, está haciendo el trabajo, son sujetos de conflictividad política, es decir, se genera no solo un debate, sino paulatinamente y durante ciertas oportunidades políticas y ciertos procesos en Ecuador, por lo menos durante los últimos 20 años, se sientan las bases para próximos cambios judiciales, de la judicatura, de la legislación y también de las prácticas personales de consumo. Otro punto importante son las preguntas que yo realizo en este pequeño paper son las siguientes. Conocer cuáles son las condiciones que nos pueden permitir hablar de entender la perspectiva de las creencias y de las emociones de estos actores, que también se convierten en actores no solo de un consumo de una sustancia, sino que se convierten en actores de un proceso político en el país. Y de esa manera poder entender cómo ellos mismos se miran, cómo ellos mismos se entienden y cómo también observan y ven sus límites y objetivos dentro de esta coyuntura puntual. Eh, Tiene tres partes el trabajo, lo que espero completar en los minutos que nos restan. La primera es más bien está vinculado a cómo reconstruir una perspectiva de estos consumidores. Y esa reconstrucción la realizo yo de manera testimonial, es decir, hay dos ejes básicos, por lo menos acá en Ecuador, en otros países son similares, de la región de Iberoamérica, cuando hablamos de cannabis. Es que los testimonios usualmente públicos, válidos y dominantes se difunden sobre usuarios que tienen unas características muy especiales y por lo cual son afines a los discursos del Estado, a los discursos legislativos. Es decir, básicamente son testimonios de usuarios que tienen una dependencia emocional. Esto no es tampoco un congreso de medicina y cannabis, pero es importante señalar eso, que la dependencia es emocional y no física a la sustancia, que tienen acceso a otras sustancias, es decir, que no específicamente consumen solo cannabis, que también han sido encarcelados, que han sido liberados o que están en centros de rehabilitación acá en el país, como en muchos otros, por lo menos de los Andes, la mayoría de dueños tal cual y de personas interesadas alrededor de la economía y de la política de los centros de rehabilitación, tienen un lucro muy considerable. Entonces, a esos actores se les da voz para plantear y para defender un orden establecido, pero lamentablemente no a otros, y a esos otros y otras es a los que yo analizo biográficamente. Para concretar esto, también planteo este paper como una alternativa de investigación, una alternativa frente a perspectivas oficiales, pero superficiales en el aspecto en que solo hay una voz común, un discurso en el cual se legitima la persecución y también la criminalización de los usuarios. Entonces, lo que ocurre en Ecuador, por lo menos durante los últimos 20 años, también ocurrió muchísimas décadas atrás, pero continúa suscitándose, es que se respeta
y se exige el cumplimiento de valores y de tradiciones, pero en detrimento de la trayectoria profesional y, como les voy a explicar a continuación enseguida, también trayectorias deportivas, familiares y de lugares de residencia de las personas, que todo eso confluye cuando una persona tiene un consumo, en este caso, de cannabis. Entonces, Alex y Pepe, por ponerlos así, ponerla muy puntual, en el trabajo es completo, escrito, hay muchos más detalles de ellos. Alex es una persona de 32 años, vive en Quito, y él básicamente, ¿no? Su decisión y exposición pública, no solo como consumidor, sino como activista, que busca una ampliación de derechos ante la negación de derechos, que es lo que persiste actualmente, año 2020 en el Ecuador, es está vinculada y está articulada más bien por dos trabajos que él ha hecho de manera conjunta con otros más actores. Hay un colectivo de los decenas que existen acá en Ecuador, que se denomina el Monstruo de la Marihuana. Entonces, mediante este colectivo tienen un programa de radio, tienen también exposiciones de talleres de autocultivo. ¿Cómo política y culturalmente eso puede ser relevante? Pues de la siguiente manera, en la cual, por ejemplo, en Ecuador hasta el año 2013, estamos hablando de 7 años atrás, no es mucho, relativamente, ni como para investigarlo, no existía, absolutamente no existía ningún contenido informativo digital ni impreso que relate o que evidencie estas sensaciones y estos pensamientos alrededor de las personas que pueden convertirse en activistas, como no, pero continúan siendo consumidores de cannabis. Entonces, eso respecto a, como les comentaba, sobre Alex. Y sobre el otro personaje que realizo las entrevistas biográficas, que es Pepe King, podemos evidenciar muchas otras cosas más, como por ejemplo, que él es una persona de 65 años y tiene un consumo de prácticamente 35 años de cannabis. Entonces, durante los relatos resaltan como hallazgos, por ejemplo, principales, que el enjeux, es decir, el conflicto central, no, dijera Turén, el conflicto central de los movimientos sociales reside en que hay una lucha histórica que no solo es política, es decir, tiene diferentes contextos en Ecuador, como en otros países de Latinoamérica, y mediante los cuales, a través de la historia de vida de Pepe, se puede reflejar que hay una articulación, por ejemplo, por eso hay una parte en la cual yo les señalo que hay una articulación entre las prácticas deportivas de una persona. Él fue jugador de fútbol de un equipo acá que se llama Liga de Quito. Él fue jugador de fútbol y él señala y relata cómo desde su juventud en un barrio de clase media alta, acá en Quito, con personajes que antes eran sus compañeros de colegio, ahora algunos son incluso, ocuparon cargos públicos de bastante renombre, cómo este grupo de jóvenes llega a tener no solo un consumo de marihuana de forma recreativa, sino que más bien lo que ocurre es cómo también empieza a evidenciarse que hay fisuras tanto en una pequeña comunidad como es su propia familia, su esposa que nunca acepta el consumo, su madre que tampoco nunca acepta el consumo, pero él llega a un punto en la vida en la cual, por ejemplo, ahora ya es abuelo, es decir, es una persona totalmente adulta en la cual él señala que pues ya no hay tantos conflictos en un plano o en un microespacio como es su familia, pero que el Ecuador continúa teniendo problemas sobre el tema de la estigmatización y de la criminalización de los usuarios. Así llegamos a un tercer punto, y el tercer punto yo le denominé más bien como una moral, ¿no? Saber cuál es la propia moral de los consumidores recreativos de cannabis para poder entender y sobre todo responder la pregunta inicial, que es la que les compartí. Entonces, lo que acá ocurre y que debemos tener claro es que desde el enfoque cultural de los movimientos sociales, básicamente Jasper y otros autores, hay tres aspectos básicos, que es la emoción, el conocimiento y la costumbre. Es decir, cómo se articulan tanto emociones con conocimientos y costumbres alrededor de un conflicto, que en este caso el conflicto del consumo recreativo de marihuana en Ecuador, cómo puede operar para que los individuos discrepen, y no solo discrepen, sino que también incluso se separen dentro de propias redes familiares. ¿En nombre de qué? Culturalmente está en nombre de una creencia normal. ¿Qué es lo normal y qué es lo desviado? Ahí tal vez yo agrupo un poco también de otros autores más sociológicos, como Becker, por ejemplo, para poder definir que este objeto de estudio es un objeto en donde hay conflictos y desacuerdos, principalmente desacuerdos, porque el conflicto
A veces, si lo vemos solo desde el plano médico, solo desde el plano legal, a veces incluso deja de ser un conflicto, pero los desacuerdos siguen vigentes. Los desacuerdos no desaparecen de las prácticas individuales. Entonces, una de las una de las tres conclusiones que yo planteo está alrededor de que el proceso político del Ecuador alrededor del cannabis o en torno al cannabis lo podemos entender también como un producto de una respuesta entre la sociedad ecuatoriana y el Estado, que lo que ocurre es que señala y sostiene que las prácticas y los pensamientos de los activistas, como de quienes no se denominan activistas, simplemente consumen marihuana sin un estandarte, por decirlo así, político, genera que haya un destino en común. Ese destino en común es la criminalización y la estigmatización. Es decir, al realizar una práctica de consumo, estás no solo, quieras o no, perteneciendo a una comunidad como tal. Acá bastantes activistas en Ecuador se autodenominan como una comunidad canábica. Pero lo que ocurre tú como investigador o analizando sociológicamente el conflicto y alrededor del tema de los derechos, es que también hay este destino compartido, y ese destino compartido está básicamente alineado a una ruptura de la norma establecida. La norma establecida es la prohibición, el prohibicionismo que tanto se ha hablado o se lo conoce desde 1961 con la Convención Única de Estupefacientes. Y acá en Latinoamérica se lo vive igual que hace más de 60 años. Entonces, esta pertenencia también a una cultura canábica, como en palabras de los activistas, genera que también tengan una propia moral, es decir, en ocasiones esa moral se torna en una autoestigmatización. ¿Y cómo es que se llega a una autoestigmatización? Es decir, cómo una persona, un hombre, una mujer mayor de edad que consume marihuana llega a ser definido específica y exclusivamente por ese consumo en torno a toda su vida, es porque hay ciertos derechos no solo que han sido vulnerados, hay ciertos derechos que han sido negados. O también si lo vemos desde una perspectiva un poco más pública, pero no de las políticas públicas, sino de los problemas públicos. Es decir, hay una tematización, se habla del cannabis siempre en Ecuador, alrededor y desde voces autorizadas. Esas voces autorizadas son funcionarios públicos, son representantes de iglesias cristianas, evangélicas, son dueñas de centros de rehabilitación que tienen cabida y que tienen la oportunidad de difundir y de ampliar ese pensamiento único que tienen, en el cual está ligado al prohibicionismo. Entonces, una moral se construye en búsqueda también de unos derechos que han sido negados, como les comentaba, y además de haber sido negados, estos derechos se combinan con una participación o con una pretensión de participar también en otras actividades que se derivan. Actualmente, acá en Ecuador, el cáñamo, justo el día pasado miércoles, fue despenalizado oficialmente el cáñamo, es decir, el uso industrial, textil, que se le pueda asignar a la planta de cannabis que no tiene principios psicoactivos. El Estado incluso emitió el reglamento 109, por ejemplo, y también está en proceso el debate y las reformas al COS, que es el Código Orgánico de la Salud. Eso es una parte, es como una ventana que se abre, pero es una ventana que se abre de la casa, no abrieron el resto de ventanas, el resto de ventanas siguen cerradas y es específicamente en el tema recreativo, por eso fue el interés muchos meses atrás, ¿no? De plantear esta parte, esta arista de interés sobre los consumidores recreativos en Ecuador. Y como para finalizar, dos puntos centrales, ¿no? Espero que me des el tiempito, está en el tema del reconocimiento. El tema del reconocimiento no solo va al reconocimiento de la sustancia, en este caso cannabis, sino va al tema del reconocimiento de los derechos que tiene un consumidor de una sustancia, es decir, la interacción y la relación intersubjetiva entre persona y sustancia, entre personas y personas que consumen cierta sustancia. Es decir, lo que ocurre es que hay también una negación del reconocimiento. Cuando se habla de derechos, muchas veces nos olvidamos de los reconocimientos como personas y como ciudadanos. La ciudadanía es un conflicto muy debatible y relativamente nuevo, hablamos de menos de un siglo, pero el ejercicio de la ciudadanía también implica derechos culturales, cuestión que en Ecuador muy poco interés le ponen las autoridades y también los propios consumidores. Es decir, hay
hay una adhesión, hay un interés por promover o por rescatar, ¿no es cierto?, este tema de los derechos humanos, pero hay una pérdida a la vez simultánea de confianza y de respeto por las autoridades y hacia las instituciones, hacia la racionalidad burocrática, dijera Max Weber, pero el tema más central está en que no hay confianza y no hay respeto. No hay confianza y no hay respeto, y si estamos hablando de un Estado, ¿no es cierto?, de un gobierno, significa que este etiquetamiento que se hace sobre los consumidores de marihuana es de doble vía. No solo el Estado o las autoridades, o los medios de comunicación, o los actores y actrices antes nombrados, que son contrarios al discurso de los consumidores de cannabis, señalan y agrupan y alinean como desviado un consumo o un comportamiento, y ni se diga un movimiento, o en Ecuador aún no se puede ser tan certero en aseverar que exista ya un movimiento social canábico o pro cannabis, como sí lo puede ser, por ejemplo, en México, en España incluso, pero acá lo que hay son como un conjunto, como células que van alineándose en torno de esta disputa, pero pese a ello, todos estos integrantes, como les comenté, Alex, Pepe, que fueron dos casos puntuales para este trabajo, tienen una pérdida de confianza y de respeto prácticamente ya inamovible, debido a que durante más de 20, de 30 años, casi todas sus vidas, han tenido y han sido etiquetados como sujetos marginales, a veces ni siquiera como sujetos, y ni se diga como ciudadanos, que son categorías similares, pero no iguales. Corte, Andrés, pero tendríamos que ir acabando, gracias. Sí, ya, un minuto, muy gentil. Sí, ya acabo. Entonces, para concluir, les quisiera dejarles esta idea, ¿no? Que el hecho de públicamente ser expuesto o descubierto, entre comillas, como un consumidor, implica o tiene repercusiones en tu vida social, es decir, en tu vida académica, en tu vida profesional, personal, sentimental, porque como el común denominador del orden establecido es no seas canábico, o esto está mal, entre comillas, ocurre que la biografía de cada sujeto investigado, al mezclarse con un mundo social que le rodea, nos da un proceso de intersubjetivo, es decir, de lo que cada uno piensa no es la verdad última, sino son simplemente pretensiones de verdad, y pues finalmente pues simplemente señalarles que este cambio en Ecuador continúa y continuará pues por lo menos durante unos 15, 20 años más, así que eso, muchas gracias. Buenas tardes a todos, trataré de ser breve. Como les decía, este es un trabajo hecho por unos investigadores y dos compañeros y su servidora. Somos de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México. El tema que vamos a tratar es desarrollo humano y desigualdad. El subtítulo es distribución del ingreso. Como todos sabemos, pues para lograr aumentar el desarrollo humano es importante pues buscar los mecanismos de distribución del recurso. Utilizar en recursos mejor educación, salud, vivienda, mayores ingresos para la población. Es decir, es necesario disminuir la desigualdad del ingreso. Por lo tanto, pues los gobiernos deben de centrar sus políticas en distribución de este mismo, ¿no? Este artículo analiza la correlación estadística y dependencia entre desarrollo humano y desigualdad, medidos a través del índice de desarrollo humano y el coeficiente de Gini respectivamente. Se analizan dos grupos de países con diferente desarrollo humano para 2 años, 1990 y 2018. Una vez que se hizo el análisis estadístico, se encontró que estas dos variables, o sea, el desarrollo humano y la desigualdad, mantienen una alta correlación, y dicha correlación es inversa, lo que significa que cuando aumenta uno, la otra variable disminuye. También se hizo la regresión lineal simple entre estas dos variables, planteando al índice de desarrollo como dependiente del coeficiente de Gini. Se obtuvo un valor de R que es un valor de R alto, particularmente para el año 2018. Las palabras claves de esta investigación fueron la desigualdad, desarrollo humano, la producción, la correlación bivariada entre estas dos variables y el coeficiente de Pearson de estas dos variables. A manera de introducción, podemos señalar que una de las principales preocupaciones de la economía pues, es el desarrollo y bienestar de los pueblos. Es decir, la economía debe buscar o encontrar un equilibrio entre el crecimiento económico y desarrollo humano. Por lo que lo anterior nos lleva a preguntarnos
¿Qué es lo que un país requiere para aumentar el desarrollo humano? ¿Y en qué medida el índice de desarrollo humano y la desigualdad se correlacionan? De esta forma, el propósito de esta investigación es comparar la desigualdad del desarrollo humano de dos grupos de países con diferente desarrollo humano. La hipótesis central que planteamos en esta investigación es que para alcanzar mayor desarrollo humano es necesario distribuir el producto, ingreso nacional. Por lo tanto, la hipótesis es que los países que tienen un alto desarrollo o un mayor desarrollo humano, pues son países que tienen una mejor distribución del ingreso. Por lo tanto, tienen un coeficiente de Gini pues más bajo. Por lo tanto, pues buscamos analizar la relación entre estas dos variables. Algunos de los antecedentes pues de esto es fundamentalmente mencionar pues los enfoques que se utilizan para medir la desigualdad, que son en lo particular el coeficiente de Gini, muy utilizado a nivel mundial, y por otro lado pues el enfoque de desarrollo humano que ha utilizado las Naciones Unidas a partir de los 90. Aquí es importante resaltar que antes de los 90 pues el desarrollo humano se medía fundamentalmente en base al PIB, al Producto Interno Bruto. Hoy sabemos, y gracias a aportaciones de CEN o de Marta Nussbaum y muchos otros, que el desarrollo humano, aparte de lo económico o de las cuestiones materiales, pues tiene que ver con aspectos de la libertad, las capacidades, las habilidades, las oportunidades que tienen los seres humanos. Y algo muy importante también es que el desarrollo humano se entiende también como el reconocer la identidad de los pueblos. Otro tema muy importante en el marco teórico, aparte de analizar la desigualdad del desarrollo humano, pues es la parte de la producción y el ingreso. Nosotros sabemos que derivado de la Gran Depresión de los años 30, gobiernos de todo el mundo preocupados por los acontecimientos de ese momento, llenaras de encontrar una solución a esa crisis mundial que se presentó, buscaron mecanismos para disponer de información más sistemática y ordenada, y es como se sistematiza y analiza el Producto Interno Bruto como tal. Sin embargo, pues es importante tener claro que el Producto Interno Bruto como tal, pues mide aspectos que tienen que ver con la cuantificación de la producción de bienes producidos en una sociedad, pero no va más allá. No quiere decir que es una variable mal utilizada, simplemente quiere decir que tiene un aspecto limitado nada más a la cuantificación de producción e ingreso, y no considera los otros aspectos que a partir de CEN y otros estudiadores se han metido hoy en día al desarrollo humano. Es decir, hoy lo vemos de un enfoque más tradicional. Sin embargo, aún así consideramos en esta investigación y como hipótesis de fondo tenemos ese aspecto que para lograr un mayor desarrollo humano, pues sí tienes que distribuir ese ingreso nacional. El PIB, al ser un agregado económico, como lo mencionamos, presta poca atención a los aspectos de distribución y aquellas actividades humanas fuera del mercado y de la valoración monetaria como tal. Para solventar esto, diversos organismos se han planteado algunas alternativas, como ya lo hemos mencionado. La más conocida es la diseñada por las Naciones Unidas, que es el Índice de Desarrollo Humano, y de ahí pues se han derivado otros índices compuestos que incluyen la desigualdad social, los aspectos de género, entre otros. Bueno, y más recientemente por parte de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable, también se reconoce el carácter multidimensional del desarrollo y la integralidad indispensable para impulsarlo, de aspectos que tienen que ver con el desarrollo sustentable también. Se promueve una mirada de abajo hacia arriba con una perspectiva más focalizada hacia lo local, sin dejar de reconocer que el ámbito global pues es muy importante hoy en día, ¿no? Sin embargo, ¿por qué se recomienda mucho un análisis más a lo local? Porque sabemos que cada pueblo, cada región tiene sus propias culturas, costumbres, identidad, y que nosotros debemos de entender que ese desarrollo humano tiene también de respetar esas características. Es decir, antes se consideraba, bueno, si el techo no es de, no sé, de losa, por ejemplo, y es de palma, a lo mejor se consideraba pobre a alguien. Sin embargo, hoy se reconoce que puede ser un techo de palma y que es parte de la cultura, de la tradición del pueblo, de las características de la zona, y que entonces debemos de pensar
que a la hora de hablar de desarrollo humano tenemos que hacer un enfoque local porque cada región, comunidad es diferente una a la otra y que finalmente pues el aspecto de reconocer la identidad de los pueblos tiene que ser una variable incluida ahora en el desarrollo humano. Para Martínez y colaboradores, el crecimiento económico es necesario, pero no suficiente para mejorar las condiciones de vida de una sociedad. Bajo esta perspectiva se encuentran las aportaciones del desarrollo endógeno de Bocati, Fua, Garo, Foley, Vázquez Vaquero, etcétera, ¿no? El PIB puede incrementarse con el aumento del consumo de gasolina en una ciudad. También puede incrementarse como consecuencia de la delincuencia al realizarse para combatir mayor gasto en la seguridad. Aquí lo que plantean a algunos investigadores es que hay aspectos dentro de una economía que pueden generar riqueza, ¿no? O pueden mover el recurso económico, sin embargo, no aportan nada al desarrollo humano. Sin embargo, Martínez y otros investigadores reconocen que aún así, para financiar ese desarrollo humano que es crecimiento es más escuelas, más salud, más viviendas, más hospitales, más carreteras, más bienestar material también, pues tiene que haber un recurso para financiarlo y ese recurso pues finalmente se saca del PIB y el ingreso del gobierno se saca del PIB y la educación, la salud se financia mucho con los recursos del gobierno y los recursos del gobierno tienen que ver con los impuestos y los impuestos o la masa de contribución tiene que ver con la producción. Es decir, en una economía donde hay menos producción, pues se contribuye menos o en términos de, no de tasa, pero sí de contribución total y por lo tanto pues hay menos financiamiento. Bueno, nosotros finalmente pues hicimos una correlación entre el índice de desarrollo humano y el coeficiente de Gini. En las siguientes gráficas se presenta el índice de desarrollo humano y el coeficiente de Gini, primero para 1990, para un grupo de países tanto desarrollados como no desarrollados, a fin de observar en qué medida ambos países tienen un comportamiento similar. Creo que tengo que irme más rápido, ¿verdad? Bueno, en estas dos gráficas, ¿qué podemos ver? Podemos ver el índice de desarrollo humano y el coeficiente de Gini para los dos grupos, son los mismos países en ambos años. Lo que cambia, los analizamos en el 1990 y para esos dos coeficientes. Lo que se supone que esta gráfica nos muestra es que los países que tienen un mayor índice de desarrollo humano, podemos ver en el caso del 90, primero está Estados Unidos y al final está la India. Del coeficiente de Gini podemos ver que el coeficiente de Gini más alto lo tiene Brasil, es decir, tiene más desigualdad Brasil en 1990 y menos desigualdad Finlandia. Eso fue para 1990. Entonces, aquí podemos intuir, aunque no al 100%, pero una relación inversa. Los que tienen mayor índice de desarrollo humano tienen un coeficiente de Gini más bajo. Y aquí podemos ver el orden que tienen los países. En la siguiente gráfica, que es para 2018, podemos ver una relación inversa. Podemos apreciar más ese orden, ¿no?, entre estos dos grupos de países. Se hicieron primero estas gráficas y luego, después de que planteamos estas gráficas, hicimos dos gráficas de dispersión. La gráfica de dispersión nos muestra, para 1990 podemos ver la relación entre índice de desarrollo y coeficiente más disperso que para el 2018. Una vez que hicimos la gráfica de dispersión y vimos la tendencia que lleva la curva, que es negativa, quiere decir que estas dos variables se relacionan de manera inversa, pasamos a hacer el modelo de regresión lineal simple. Creo que me queda poco tiempo, ¿verdad, señorita? ¿Sí me queda todavía tiempo? Sí, disculpe, mire, le quedan exactamente 4 minutos. Gracias. Bueno, voy a tratar de ser breve. Bueno, una vez que hicimos la correlación hicimos las gráficas de dispersión para 1990 y 2018, que podemos observar que 2018 están menos dispersos los datos. Quiere decir que en el caso de 2018 ya hay una correlación más fuerte entre el índice de desarrollo y coeficiente de Gini, lo que significa que la hipótesis que planteamos al inicio se comprueba más en el 2018, aunque también está presente en 1990.
Hicimos la regresión lineal simple y aquí están los resúmenes. Podemos observar para 1990 un R ajustado muy bajo para 1990, pero si observamos el resumen para 2018, el R cuadrado ajustado es muy alto, bueno, es de .793, es decir, casi se acerca a 1, lo que nos lleva a plantear que en el 2018 se comprueba más la hipótesis que en 1990, o sea, 30 años después. Aquí podemos, con la correlación bivariada, nos da los datos de los coeficientes para hacer una función matemática. En la función matemática podemos ver la constante de los coeficientes, pero sobre todo quiero que observen una cosa, la significancia. La significancia en los dos casos es muy alta, lo que significa que hay un grado de correlación fuerte entre estas dos variables y más en el 2018. Aquí tenemos los coeficientes. Con estos coeficientes estandarizados sacamos los valores de la constante y de la variable de Gini. Podemos con estos modelos sacar aquí los coeficientes y los tenemos aquí. Observemos estas dos ecuaciones matemáticas. Una es para 1990 y una es para 2018. En esta ecuación matemática lo que nos muestra es que los signos negativos el valor inicial pues es la constante y luego el valor que continúa, si se fijan, tiene un signo en ambas ecuaciones negativo. Este signo negativo nos muestra que hay una relación inversa entre el coeficiente de Gini y el índice de desarrollo humano. Es decir, si el coeficiente de Gini sube, el desarrollo humano va a bajar para ambos años, pero más notoriamente en el 2018, porque hay una relación más estrecha entre estas dos variables. ¿Qué podemos concluir de estas dos ecuaciones? Bueno, una es que el aumento del PIB no es suficiente para que un país tenga un desarrollo alto y logre disminuir los niveles de desigualdad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una economía? Lo que tiene que hacer una economía, si quiere aumentar el desarrollo humano, es distribuir el ingreso. Lo que significa distribuir el ingreso es disminuir los niveles de desigualdad. Entonces, esto nos lleva a comprobar nuestra hipótesis. Los países que tienen mayor nivel de desarrollo humano tienen niveles de desigualdad más bajo. Pongo el caso de Noruega, que es el país, y lo pueden ver ya en el artículo completo, es el país que tiene el índice de desarrollo más alto de todo el mundo y es uno de los países que tiene el coeficiente de Gini más bajo. Es decir, Noruega tiene un alto índice de desarrollo humano y tiene un índice de distribución de la riqueza muy, muy bajo. O sea, tiene menor desigualdad. Entonces, aquí la conclusión es que los gobiernos debemos de buscar nosotros como investigadores y los hacedores de políticas públicas los mecanismos para redistribuir la riqueza si queremos disminuir los niveles de desigualdad, perdón, si queremos aumentar los niveles de desarrollo humano. En pocas palabras, no es suficiente que un país aumente su Producto Interno Bruto si no busca los mecanismos de que este Producto Interno Bruto que ha crecido también se logre redistribuir entre la sociedad y eso nos lo permite pues una serie de políticas públicas transversales y entre ellas pues las políticas impositivas, las políticas de impuesto redistributivo que implica pues quitar a quien más tiene para dar a quien menos tiene. Eso sería en general, perdón si me fue muy a prisa, pues la verdad es que el tiempo es corto, pero estoy a sus órdenes y en su momento pues ojalá podamos mostrarles el artículo completo. Muchas gracias. De mi parte es todo. Hola, buenos días. En primer lugar quisiera agradecer la organización de este octavo Congreso Internacional de Ciencias Sociales y también agradecer la posibilidad de presentar nuestras ponencias de manera virtual. En esta ocasión voy a analizar el tema de la diversidad y de la inclusión en el derecho civil español. Soy Elena Goñiguarte, profesora de Derecho Civil de la Universidad Europea. He escogido la palabra diversidad porque, aunque atiende a las diferencias entre las personas, pone especial interés en su individualidad y en la capacidad única que tienen para incluirse en la sociedad. En este contexto me voy a centrar en las personas con discapacidad para analizar si pueden ejercer sus derechos civiles en igualdad de condiciones que los demás.
La metodología que he llevado a cabo en este trabajo ha sido analizar el artículo 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, conforme a la Observación General número 1 de 2014, la regulación del Código Civil Español y el anteproyecto de ley por el que se reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad. Comenzaremos por analizar la regulación del Código Civil para darnos cuenta de que en muchos aspectos es opuesta a la Convención. La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada en Nueva York en el año 2006, fue publicada en el Boletín Oficial Español el 21 de abril de 2008 y desde entonces, tal y como dispone el artículo 1.5 del Código Civil, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno. Lo que ocurre es que dentro de este ordenamiento jurídico nacional, desde entonces tenemos una contradicción entre la regulación que lleva a cabo el Código Civil en materia de discapacidad y la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. La primera manifestación de esta contradicción es que de la regulación del Código Civil puede desprenderse que existe una distinción entre capacidad jurídica y capacidad de obrar. La capacidad jurídica correspondería a todas las personas sin distinción porque es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Sin embargo, la capacidad de obrar no siempre corresponde a todas las personas por igual. Se presume que hay personas que tienen capacidad de obrar plena, pero otras pueden ver limitada esta capacidad en función de sus características, mediante el proceso judicial de la incapacitación. Esto está en contra de la Convención y así lo ha recordado la Observación General del año 2014, y la siguiente manifestación de esta contradicción puede observarse también en la institución de la tutela, porque la tutela ha sido interpretada jurisprudencial y doctrinalmente como una figura que lleva a cabo, que tiene implícitamente funciones de representación de la persona con discapacidad. Analizando el anteproyecto de ley por el que se reforma la regulación del Código Civil en materia de discapacidad, pueden observarse algunos aciertos. En primer lugar, la modificación del título 11 del libro primero del Código Civil, que pasa a denominarse de las medidas de apoyo de las personas con discapacidad, y la eliminación del título correspondiente a la incapacitación. Todo ello lo consideramos acorde con la Convención Internacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad. No se trata simplemente, como señala la exposición de motivos, de un cambio en la terminología, sino de un nuevo enfoque. En lugar de adoptar instituciones de protección para la persona con discapacidad, se empieza a hablar de medidas de apoyo. Consideramos un acierto también que no exista un concepto, o no se haya regulado un concepto en este anteproyecto de la discapacidad. Es cierto que esta cuestión ha sido criticada por parte de la doctrina, pero desde mi punto de vista es un acierto porque el concepto ya lo tenemos en el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y es un concepto que consideramos acertado. Los Estados parte, como España, no tienen obligación de reelaborar este concepto, sino de adoptar las medidas legislativas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer en igualdad de condiciones que los demás su capacidad jurídica. También podemos señalar como acierto en el anteproyecto que se regula un único concepto de capacidad jurídica, ya no se distinguen entre capacidad jurídica y capacidad de obrar, y ahí que la discapacidad no pueda considerarse en el anteproyecto un estado civil. Por último, entre los desaciertos podemos destacar que existe una falta de control judicial en las medidas de apoyo que se pretenden regular para las personas con discapacidad. Esto choca con el artículo 12 de la Convención porque impone a los Estados la obligación de asegurarse de que en todas las medidas haya unas salvaguardias que proporcionen el adecuado control para impedir abusos, influencia indebida y así proteger mejor a las personas con discapacidad. Muy bien, saludos a todos los participantes de este congreso. A continuación vamos a presentar la ponencia Desigualdad en el acceso de la educación media a la educación superior. Una perspectiva empírica e histórica de la política en educación en Colombia. De parte de Hermes de Jesús, Enrique Salgarín y José Luis Ramos Ruiz. Básicamente, Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo, infortunadamente, una realidad que nos duele a todos los colombianos, y es una situación que afecta diferencialmente de manera negativa a los contextos rurales y las poblaciones de alta vulnerabilidad. Es decir, los indígenas, la población rural, las mujeres, de acuerdo con la Comisión de los Sabios, en 2019. La educación
es una vía obligada para el crecimiento equitativo, el desarrollo democrático, la conciliación de la ciudadanía y el desarrollo personal. Sin embargo, este conjunto de relaciones virtuosas no debe ocultar el hecho de que en una sociedad segmentada, la educación es también un instrumento de segmentación social y que ella no puede ser abordada al margen de la influencia de los demás factores estructurales que hagan efectivamente posible la utilización del capital humano de acuerdo con la CEPAL. Se me bloqueó la presentación. Bien. Por eso hemos planteado esta pregunta. ¿Cuáles son las características y factores asociados a la desigualdad en el acceso de la educación media a la educación superior en el contexto de la política en educación? Bien, esta gráfica nos muestra precisamente la brecha que hay entre los estudiantes que se inscriben y los que se matriculan a la educación superior. Dense cuenta que casi el 50% es el que se matricula y más del 50% no logra acceder a la educación superior. El número de inscritos y admitidos, se observa aquí esta brecha y esta otra brecha de admitidos y matriculados. Esto demuestra un componente de desigualdad en cuanto al acceso a la educación superior, que sumado al elemento del tránsito inmediato, donde los datos del 2013 al 2016 muestran que no supera el 38% de los estudiantes que transitan de manera inmediata de la educación media a la educación superior. Coincidimos con el CESU, Consejo de Educación Superior 2014, que el acceso a la educación superior es un asunto multifactorial. Elementos del contexto social, contexto socioeconómico, el contexto educativo, la política de educación, indiscutiblemente tienen que ver con esta problemática que se agrava por un tema que cada día es creciente, como es la deserción en la educación superior, siendo el porcentaje más alto en el nivel técnico profesional con 31,67% de acuerdo con los datos del 2016. Por eso la OCDE, el BIR, el Banco Mundial en el 2012 han reconocido que la deserción es un problema tanto de eficiencia como de equidad. En este sentido, la deserción se considera como uno de los factores que más incide en la accesibilidad y en la cobertura. Algunas interpretaciones sobre la desigualdad se ven incluso en algunas caricaturas de medios nacionales en el país, en Colombia, donde, por ejemplo, una familia ve cómo le tiene que decir a su hijo un padre que la única universidad que le puede ofrecer es la Universidad de la Vida. O algunos no ven la esperanza clara en la educación que se ofrece en Colombia. Otros, por ejemplo, en el caso de la autoridad pública, un policía cumple su sueño de ingresar a la universidad, pero no precisamente a estudiar, sino persiguiendo a alguien. Entonces, esas situaciones nos colocan de contexto frente a un problema de inequidad en el acceso a la educación superior, de una gran desigualdad en ello. Que estos datos empíricos, en esta segunda parte de la presentación, se empiezan a apreciar a nivel de las variables de sexo, colegio privado y colegio oficial, etnia y no etnia, urbano-rural, extra-edad y estrato socioeconómico. Es así como en esta primera tabla observamos, por ejemplo, con datos tomados del CIMAT, que es el sistema de matrícula que existe a nivel nacional en Colombia, y el SNI, el Sistema Nacional de Información de Educación Superior, en los años 2013 a 2015, nos muestra que el mayor porcentaje de hombres no accede a la educación superior. ¿Sí? Hay una brecha, aunque pequeña, entre hombres y mujeres en cuanto al acceso. En cuanto al acceso por niveles de formación, vemos que los hombres acceden más a la formación técnica, a la formación tecnológica. No ocurre así en la universitaria, donde el porcentaje es favorable a las mujeres. En la segunda tabla, donde está inferior, la parte inferior, se observa que hay un mayor porcentaje de los estudiantes procedentes de colegios oficiales no acceden a la educación superior. ¿Sí? Y en cuanto al acceso por niveles de formación, observamos
que los estudiantes procedentes de estos colegios acceden más a la formación técnica y tecnológica, mas no es favorable para la formación universitaria, donde sí lo es para los estudiantes que proceden de los colegios privados. Ahí empezamos a ver una brecha entre los estudiantes que proceden de colegios oficiales y de colegios privados. En esta otra tabla, sobre la característica de los estudiantes a nivel de etnia, observamos que el mayor porcentaje de estudiantes de grupos étnicos no acceden a la educación superior. En Colombia las etnias se consideran a los grupos afrocolombianos, indígenas y rum, y las no etnias es el resto de la población. Dense cuenta que a nivel de acceso por nivel de formación se encuentra que las etnias en un porcentaje menor no acceden ni a la técnica, ni a la tecnológica, ni a la universitaria. Hay una gran brecha en estos tres niveles de formación donde los grupos étnicos están en desventaja frente a los no étnicos. En la siguiente tabla de la característica urbano-rural, observamos que el mayor porcentaje de la población rural no accede a la educación superior. Tampoco lo hacen en mayor proporción a nivel técnico, ni tecnológico, ni universitario, lo cual indica que la población rural en Colombia se encuentra en desventaja frente a la población urbana, de ahí que hay una brecha de desigualdad entre estas dos poblaciones. A nivel de extraedad, observamos, se considera extraedad primeramente la población mayor de 17 años. Esta población en extraedad tiene el mayor porcentaje no accede a la educación superior. Quiere decir que entre más años avance la persona, tiene menor probabilidad de acceder a la educación superior. Apenas lo están haciendo en el nivel tecnológico de manera favorable, pero en lo técnico y universitario, los datos no son favorables si se tiene una extraedad. En cuanto a la característica socioeconómica, observamos que los estudiantes de los estratos más bajos acceden a la educación superior en menor porcentaje que los estratos altos, que son el 4, 5 y 6. Ahora, por carácter de institución, oficial o no oficial, encontramos que esta población de estratos bajos accede más al sector oficial. En cambio, los estratos altos acceden al sector no oficial de la educación superior. Esto se aprecia de manera más contundente en esta otra tabla, donde observamos que pareciera que existiera una segmentación en Colombia donde los estratos bajos acceden a la educación técnica y tecnológica, pero no le es tan favorable para la formación profesional universitaria. Como conscientes de estos datos empíricos a nivel de las desigualdades y brechas que hay en estas variables de estudio, quisimos indagar entonces a través de esta línea de tiempo y de las políticas públicas en educación desde los planes nacionales de desarrollo, ¿desde dónde venía el problema? Y encontramos que desde el primer plan de desarrollo en 1961 con Alberto Lleras Camargo ya existía una baja cobertura en educación. Apenas con el gobierno de López en el 74, un plan de desarrollo se planteó una cobertura universal en primaria, que apenas después de 40 años fue que se logró. Con Turbay se hace una inversión de priorización para el impulso a la educación superior, pero no fue suficiente, siendo en el gobierno de Belisario, donde apenas se logra una cobertura del 8.3 en educación superior en 1982. Luego se hace un avance, un repunte en 1990 con la constitución política del gobierno de César Gaviria, con 11.3 en cobertura, lo cual es insuficiente. Y luego con el gobierno de Andrés Pastrana se da un impulso importante en la década de los 90 a llegar a una cobertura del 19%, también insuficiente. Luego se dan los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, donde se reconoce que el 75% de la población en edad escolar para la educación superior estaba por fuera del sistema educativo, por lo cual había que dar un impulso y se logra una cobertura que llega al 34.7 en su segundo periodo de gobierno,
pero con serios cuestionamientos a la calidad y al tema de la equidad. Vienen los 2 periodos del gobierno Santos, de Juan Manuel Santos, donde se logra consolidar hasta el 45%, incumpliendo la meta que era del 50%, y actualmente el gobierno Duque, donde se ha logrado llegar al 52.8%. Como ven, más del 50% de la población se queda por fuera de acceder a la educación superior. Por eso tenemos en esta tercera etapa de la ponencia estos resultados preliminares. En primer lugar, el análisis del acceso a la educación superior desde los planes de desarrollo revela que el problema histórico en el acceso y cobertura en este nivel de formación que aún no se resuelve está cerca del 50% de la población que aún no accede a la educación superior en Colombia, lo cual va en contra de los postulados de John Rawls sobre los principios de oportunidad y diferencia, al tiempo que la imposibilidad de alcanzar el estado de libertad que nos planteaba Amartya Sen, y más aún recientemente las recomendaciones de la Comisión de los Sabios en el 2019 para lograr el desarrollo. Si bien en las 2 últimas décadas se muestran algunos avances, no son suficientes de cara a la necesidad de la población que se queda por fuera del sistema educativo, a pesar de lo establecido en nuestra Constitución del 91 sobre el derecho a la educación y el enfoque de inclusión. Existe desigualdad en el acceso a la educación superior. Los resultados revelan brechas entre hombres y mujeres, etnias y no etnias, población rural y urbana, población sin estraedad y estraedad, y población de estratos bajos y estratos altos. El acceso de la población rural en todos los niveles de educación superior está por debajo del urbano. Pareciera que en Colombia la política en educación propendiera por la segmentación de la población para acceder a los niveles de formación. Así las personas de bajos estratos para los niveles técnicos y tecnológicos pareciera que estuvieran orientadas solo a cursar estos niveles de estudio, mientras que los estratos altos para el nivel profesional. Una persona, por ejemplo, de sexo mujer, perteneciente a un grupo étnico, ubicada en la zona rural, de estrato socioeconómico bajo y en nuestra edad, tiene reducidas oportunidades y posibilidades de acceder a la educación superior en Colombia. Por ello, afirmamos que las características de las personas son factores asociados a la probabilidad de acceder a la educación superior. Finalmente, planteamos en esta ponencia, a manera de reflexión, cuando el acceso a la educación es equitativo, se amplía la base de las personas para que sean capaces de afrontar los problemas de su entorno, fortalecer el tejido social, aumentar la resiliencia de la familia y las comunidades. Es una afirmación de la Comisión de los Sabios de Colombia del 2019. Colombia requiere crecer y ser más equitativa. Estos no son objetivos contradictorios. Todo lo contrario, los casos de Estados Unidos, Corea y Finlandia muestran que es posible lograr tener un acceso amplio a la educación y un crecimiento. Esto es una afirmación de la Comisión de los Sabios también en 2019. Y finalmente, la educación definitivamente sigue siendo comprendida como uno de los factores decisivos para el desarrollo humano y la transformación de las sociedades. A pesar de que el logro de una cobertura universal y de las condiciones de equidad, inclusión y calidad representan una deuda histórica que se ha dado en Colombia y que está pendiente por resolver. No obstante, algunos están planteados en los ODS, pero también están planteados en los planes de desarrollo. Pero el tema es que muchos de estos no se han logrado cumplir. Aquí alguna bibliografía. Muchas gracias y esto es lo que tenemos por presentar en este congreso para demostrar desde la perspectiva empírica y desde la política educativa de los planes de desarrollo que efectivamente existe una desigualdad en el acceso a la educación superior en Colombia, por lo cual se requiere intervenir las políticas públicas en educación, determinar una revisión de bases normativas jurídicas para favorecer el acceso y al mismo tiempo integrar la política, la normativa
y la ciencia en educación para que a partir de estos resultados se tomen decisiones favorables para estas poblaciones que requieren un tratamiento más equitativo para tener mayores oportunidades y bienestar. Muy buenas tardes a toda la comunidad académica integrada al GKA Social 2020. Nos complace a mi colega y amigo Hermes Enrique Algarín y mi persona, Alex Gutiérrez Moreno, desde Santa Marta, Colombia. Nosotros hacemos parte del grupo de investigación en currículum y evaluación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena. Y compartimos con ustedes algunas reflexiones en torno a la política de equidad y calidad de la educación, estado y horizonte para el bienestar social y productivo de Colombia en las próximas décadas. Preocupaciones que han venido siendo parte de nuestras líneas de investigación en el grupo. Parto en principio para compartir algunas frases que creo pertinentes a propósito de las reflexiones que vamos a compartir y justamente desde las preocupaciones que se generan con lo que ha dicho el compañero Hermes Enríquez y los otros panelistas. La humanidad crea humanidad a través de la educación. No es posible otra cosa. De hecho, Sabater decía que podemos ser humanos a partir del humano. Cada moneda de oro invertido en educación es una apuesta por el brillo de la paz. Desde esta perspectiva creemos que la paz es posible en el país y en el mundo siempre que sea posible que se haga una inversión adecuada, pertinente, eficiente y de calidad en la educación. Vamos a compartir 3 elementos fundamentales, a enfatizar algunos conceptos sobre el factor educación, poner algunas banderillas sobre la cobertura, equidad y calidad educativa en Colombia y unas reflexiones finales en torno a la educación para el bienestar social y desarrollo productivo. Antes de ello, contextualizamos. Latinoamérica se caracteriza por ser una región de una extraordinaria riqueza cultural y natural. Riquezas mineroenergéticas, bosques e incluso de consumidores, porque tiene un gran crecimiento poblacional. Sin embargo, la competitividad de los países latinoamericanos es baja o muy baja en ciertos casos, lo que hace que la balanza comercial sea desfavorable y nos convirtamos en una economía dependiente. Entre otras, por ejemplo, dependemos de los precios de los commodities. Una de las cuestiones que ponen aprieto a distintos países latinoamericanos porque basan su economía en la exportación de commodities. Y cuando bajan los precios, entran en severa recesión y si antes el crecimiento era difícil y la distribución también, lo es más cuando entran estas crisis. También existe un contexto de pobreza, alta desigualdad, incluso antes de la pandemia. Vale decir, es una región que va a ser afectada grandemente con el fenómeno de la pandemia del coronavirus. Pero antes de la pandemia ya se caracterizaba por ser una región de mucha pobreza y alta desigualdad, derivada justamente del hecho de dependencia económica a los commodities y por su balanza comercial desfavorable. Aún así, la riqueza que ingresa derivada de esas actividades no es igualmente distribuida. Además, en común en los países latinoamericanos hay una profundización de las políticas económicas neoliberales que han empequeñecido el Estado en función de las leyes del mercado, mismas que se cayeron ahorita en la pandemia. Y esas políticas económicas neoliberales han hecho, por ejemplo, que la oferta educativa haya crecido más en el sector privado que en el sector público. Y, entre otras cosas, está haciendo que las poblaciones de clase media, media alta y alta
migren a los colegios privados que en algunos de una buena parte de estas instituciones educativas se ofrece una educación con una alta infraestructura, recursos de deporte, recreación, cultura, y los resultados se ven a la luz de lo que acaba de presentar mi compañero Hermes Enrique. Al mismo tiempo, en algunos países más que otros, pero es una característica también común, hay una limitada participación en política. Esta misma limitación ha generado conflictos, como el caso colombiano, al que estamos naturalmente referidos, un conflicto que por fortuna hasta el 2016 llegó a un acuerdo de paz, pero que lamentablemente hay algunas pretensiones de limitar el alcance de este proyecto nacional. Además, también se caracteriza por una alta corrupción. La mayoría de la población no tiene acceso a una educación de alta calidad, y allí se inicia las razones por las cuales la participación de la población de menores recursos no tiene acceso a una educación superior también de calidad. García y Queiroz en el año 2011, haciendo un estudio sobre Bogotá que se puede extrapolar al resto del país, plantearon como resultado de este estudio que en Colombia existe un apartheid educativo. Ellos señalan que justamente es la educación uno de los factores en los que se reproduce el estado de cosas de división poblacional por clases. Justamente señalan ellos que la clase media, media alta y alta prefieren adoptar medidas en las que llevan a sus hijos a los colegios privados, dejando la educación pública para la mayoría de la población de bajos recursos. Así las cosas, la educación se convierte en el país en un reproductor del Estado, del statu quo de desigualdad que existe en nuestro territorio. Bien, lo que nosotros reconocemos, por ejemplo, es que existen altísimas valoraciones de la educación. Sin embargo, los resultados en materia de convivencia, sostenibilidad y movilidad social son cuestionables. Es decir, nosotros sostenemos y lo sostienen muchos organismos multilaterales que la educación es un factor de desarrollo, es un factor de crecimiento, es un factor para el desarrollo productivo y para la convivencia. Sin embargo, si uno evalúa lo que pasa en materia de convivencia en muchos países latinoamericanos y en Colombia, y el caso, por ejemplo, de la sostenibilidad en donde el altamente amenazado por el cambio climático y los modelos de desarrollo se mantienen de la misma manera, no vamos a lograr a futuro resolver los problemas de contaminación. Y la educación no está logrando uno de los resultados que se espera, que es la movilidad social. Hay un estancamiento social derivado justamente de la tragedia educativa. Después de 75 años de Naciones Unidas, estamos más cerca de los conflictos regionales y la división de dos bloques confrontados que amenaza con la convivencia pacífica. Es decir, si la educación favorece la convivencia pacífica, si la educación es un factor para determinar, por ejemplo, una cultura ambiental y la movilidad social, entonces, ¿por qué estamos enfrentados a conflictos regionales, a la gran división comercial en el mundo que está llevando a la sociedad mundial a la confrontación de dos bloques? Todas esas circunstancias parecen de legitimar lo que uno dice vale la educación. Entonces pareciera existir que existe una ineficacia de la educación en la formación del pensamiento político, en la cultura ecosostenible de nuestra civilización.
Por ejemplo, Pauli señala que existe todavía un modelo económico monopolístico que se basa en el gasto excesivo de energía, dado de que existe un comercio internacional que procura la producción de un bien y servicio, o de un bien en un lugar, el transporte de este a otro, que en ese proceso hay un alto gasto energético que sigue contaminando el ambiente. Y ese modelo obviamente da lugar a posibles conflictos ambientales que van a terminar en conflictos sociales y pueden estar incluso amenazando la supervivencia de la especie humana. La pregunta es, ¿sitúa todo ese panorama la importancia de la educación en entredicho? O sea, ¿es la educación la que está fallando o son las políticas educativas que se están implementando? Nosotros, a pesar de esos resultados y de esa comparación, podemos decir que la educación es un factor social y de transformación que contribuye a una vida más libre y realizable. En este caso nos ponemos de acuerdo con Amartya Sen, que sostiene además que justamente la educación es la que posibilita la expansión de las capacidades humanas. Stiglitz y Greenwald, por ejemplo, señalan que la educación se puede convertir en una posibilidad de desarrollo endógeno en la medida en que se construya y se trabaje por una sociedad del aprendizaje. Es teniendo una sociedad del aprendizaje cómo se puede prodigar ese desarrollo endógeno de las naciones. Por lo tanto, la educación sí desempeña un papel estratégico de las naciones. Hay países que efectivamente han podido avanzar en su desarrollo y en su transformación social a partir de la educación. De hecho, hay una correlación entre una muy un robusto sistema educativo y ese desarrollo alcanzado. Sin embargo, sabemos que la educación no es el único factor de transformación de las sociedades, pero promueve los cimientos en los que se fundan las multivariables que configuran esa transformación social. Nosotros creemos que existen políticas educativas inconsistentes con los principios y requerimientos de la educación. Hay una deficiente capacidad y coordinación de los niveles de gestión como uno de los mayores retos estructurales que hay que superar en Colombia, por ejemplo. Ellos no han contribuido a que las inequidades regionales y territoriales se resuelvan. Sigue habiendo una diferencia entre las regiones, por ejemplo, norte, pacífica y suroriental, con las de centro y occidente del país. Desde ese punto de vista, este problema de capacidad y coordinación de los niveles de gestión de la puesta en marcha de las políticas educativas se constituyen en una barrera para el desarrollo educativo. Encontramos nosotros, por ejemplo, que los resultados en las pruebas estandarizadas nacionales e internacionales evidencian el impacto potencial de los insumos educativos. Es decir, en los resultados que nosotros analizamos, se observa que hay diferencias entre regiones en materia de resultados frente a una prueba como la prueba PISA o las pruebas nacionales. Desde ese punto de vista existe también esa segregación a través de la educación. Las regiones más desarrolladas en el país, como la centro-occidental, en estas regiones se obtienen mayores desarrollos educativos medidos a través de pruebas estandarizadas. Bien, y cuando hablamos de calidad de la educación, estamos justamente teniendo cada una de estas variables. El de eficiencia, el buen uso de los recursos, el de equidad, una distribución de los beneficios educativos, es decir, que cuando se haga una política educativa, estos recursos no solamente estén propiciando esa segregación de la población, sino que se puedan hacer incluso discriminaciones negativas. Aquellas regiones que reciben menos recursos, se les pueden elevar los recursos para que estos recursos tengan mayor impacto en los resultados en materia de equidad y de calidad. En la relevancia, que la educación responda a las necesidades de la sociedad. Pertinencia, que responda a las necesidades de los estudiantes y que evidentemente ésta se exprese en logros del aprendizaje. En materia de inversión en Colombia se ha observado, se puede registrar
positivamente un incremento de la proporción del presupuesto asignado a la educación, del PIB. Así, por ejemplo, en el 2015, 14.2, en el 2016 subió al 14.7, en el 2017 al 15.2 y en el 2018 tuvo un repunte importante a 19.2, que equivale a 37.4 mil millones de pesos colombianos, de acuerdo con información estadística del DANE en el año pasado. En el año 2019, de acuerdo con el Banco Mundial, se elevó la inversión en educación a 41.4 mil millones de pesos. Sin embargo, a pesar de que Colombia está haciendo un esfuerzo mayor en... Tendríamos que ir acabando, como escrito, gracias. Así tenemos 5 minutos para el debate, gracias. Ok. Termino entonces planteando que en la educación para el desarrollo, para el bienestar social y el desarrollo productivo, planteamos dos tesis. El desarrollo social, que deriva de los modelos económicos imperantes, y estos a su vez de las condiciones y sistemas políticos, no operan para mejorar el bienestar social y el desarrollo productivo, sino pone al ser humano en el centro, en el estandarte como primero. Y la segunda tesis es: más y mejor educación es igual a mayor bienestar y producción de bienes y servicios para asegurar calidad de vida y sostenibilidad. Muchas gracias.